Vos tirad, yo no tiro. Aquí hay una sillita gigante que dice I love Eden Brizuela. De hecho, yo he visto una silla similar en Roatán. Y tenemos esta piscina que ven ahorita en pantalla, le llaman la piscina La Isla. Ufa, miren, estos son unos nachos de machaca que me comentan que no hay en otro lado de El Salvador. Así que si ustedes vienen, miren, ufa, que nombre, venga para acá. ¿Cómo estamos, chicos? Bienvenidos a un nuevo video, y es que hoy les cuento que los he traído a un parque acuático, a un turicentro que debería ser más reconocido aquí en el departamento de San Miguel. Y es que muchas personas seguramente han de estarse preguntando, tío Frank, ¿qué nuevos lugares turísticos puedo visitar en el departamento de San Miguel? Y hoy les traigo una opción bastante buena. Nos hemos venido a conocer Hostal El Eden Brizuela en Nueva Guadalupe. Para que se den una idea, está a 5 minutos de Chinameca. Se pueden guiar en Maps o en Waze poniendo Hostal El Eden Brizuela y ahí les va a estar tirando la ruta que tienen que seguir. Como primeras impresiones les cuento que, bueno, por la parte de afuera no parece un parque acuático, no parece un lugar con piscina, llamémoslo así, pero ya una vez adentro, pues les cuento que sí. El costo de la entrada, chicos, ojito, los niños $2, los adultos cuestan $3. Así que bueno, no se diga más, acompáñenme en la aventura del día de hoy. Corre video. ¿Qué onda, bichos? Y miren que arrancamos este tour con el área de las bendiciones. Este vendría, ufa, va. Chicos, si quieren que les caiga un barrilito, se vienen por acá. Por aquí igual hay como una ranita que tira agua. Esta zona, 10 de 10 para las bendiciones. Ya si nos venimos un poquito más para acá. Pues bueno, me estaban comentando los chicos que los fines de semana se pone bueno el ambiente. Aquí ponen la discoteca, ponen música, ponen pachangón. O también esta zona de aquí la pueden reservar para eventos. Por ejemplo, si se casa la Marixa, si se casa Roberto Chepe, esta área la pueden reservar pues para una boda, pero normalmente los fines de semana pues ponen aquí la party. De hecho ahí arriba se logran ver todas las luces de la discoteca, así que me imagino que pues un fin de semana completamente otra experiencia. Y ya por acá tenemos lo que es una de las piscinas principales, la que es la piscina olímpica. Miren que esta liana me dieron ganas de tirarme. Yo creo que me voy a tirar ya. Vamos a estrenar esta piscinita, chicos. Miren que hoy he venido con la mala suerte que el día está un poquito gris, pero igual quiero que este video sea el antes y el después de un cambio físico que me estoy haciendo, chicos. Van a ver que conforme pasen los videos me voy a ir viendo más delgado hasta llegar a las 150 libras. Sé que les he prometido esto como 10 veces en el canal, pero hoy sí, promesa que lo logramos. Así que si ya no se diga más, me voy a ir a tirar. Espérate, aquí cómo es que se tira uno. Vos tirad, yo no tiro. ¡Qué rico! En las que siempre te gano en carreras, Frank. Hoy vengo potente. Ya vamos a hacer una carrerita. Vamos a ver si es verdad. Si así como hablas, comer, dice el dicho. Y miren que si ustedes se vienen un poquito más por acá, tenemos otra piscina. Ya les mostré la piscina para las bendiciones, la piscina olímpica, y tenemos esta piscina que ven ahorita en pantalla, le llaman la piscina La Isla. ¿Por qué? Porque adentro de la piscina tiene una islita que miren, solamente se vienen por aquí, en este puentecito. Yo pensé que era mentira que había una isla, pero realmente uno se siente aquí como que si estuviese en Jurassic Park. Editor, música de presa. Para que se ve como que estoy acechando a la Sofi. Acechando. En la naturaleza de El Salvador se encuentra un espécimen de tigre extraño. Va,
Muy bonita esta isla, chicos. Se siente como que están en una selva, una combinación de selva, una combinación de piscina, una combinación de parque acuático, de todo un poquito. Así que creo que esta es mi piscina favorita, bichos. La piscina, la isla. Y aquí se encuentran como un puentecito, más para que ustedes caminen. Queda chiva la foto. Ya vamos a hacer una sesión para que la vean. Pero bueno, ese recorrido en la isla me dejó cansadito. Así que creo que es hora de la siguiente chapuceada. Vénganse para acá. Y miren, ahorita que ando caminando por aquí, esta piscina es la que se lleva el premio. Está bien bonita. Se siente uno realmente como que estuviera en un bosque. Aquí este puentecito me dejó realmente enamorado. Tiene bastante vegetación. Miren, aquí a la parte tengo un taleo de plantas que, los hace sentir a uno. Miren lo que me encontré. Miren, ni parece que aquí hay una mesita para sentarse. No, hombre, que aquí uno se va a sentir así en el Amazonas. Está pero chulo. Y bueno, ya contándoles lo que les iba a decir, que además de sentirme como que estoy en la selva, pues, no, hombre, sí me ha parecido increíble. Yo me estoy preguntando ahorita por qué un turicentro tan bonito, tan limpio, porque realmente está bastante limpio. Eso sí, nosotros, así como lo vean en este video, está solo, está calmado, porque es un día de semana. Si ustedes tienen la oportunidad de venir día de semana, háganlo, porque los lugares van a estar más solos. Y lo van a disfrutar realmente al 100. Pero igual, si vienen un fin de semana, sé que también lo van a disfrutar. Pero bueno, cuéntenme, gente de San Miguel, ¿por qué no me habían contado de este turicentro tan bonito? Que lo vamos a poner quizás en los tops de parques acuáticos del país. A pesar de que es pequeñito, pues vale la pena. Vamos a seguir explorando ahorita, a ver qué más nos podemos encontrar en este lugar. Démosle. Entre una de las cosas que me ha gustado de este lugar es que tiene diferentes spots para tomarse fotos, diferentes lugares para llevarse la fotografía de recuerdo, y este se ha llevado el premio. Aquí hay una sillita gigante que dice I love Eden Brizuela. De hecho, yo he visto una silla similar en Roatán, donde la gente va, se toma fotos. Es una silla que está fuera de un hotel, pero esta se encuentra dentro del Hostal Brizuela. Así que si ustedes vienen por acá, pues se pueden llevar una foto de recuerdo que realmente les va a quedar bien bonita. Aquí les voy a estar dejando la que yo me tomé, así que démosle. Entre una de las cosas que les quería contar es que el Hostal Brizuela cuenta con diferentes áreas que tienen áreas públicas, digámoslo así, donde uno puede estar, donde se puede sentar, donde puede dejar la toalla, donde puede sentarse, acostarse, dormirse, pero hay otras áreas que son privadas. Por ejemplo, hay unos kiosquitos que dicen, un ejemplo, privado 4, privado 5, estos que ven ahorita en pantalla, pues ustedes los pueden reservar. Tienen un costo de $15 para 10 personas. Si quieren estar así un poquito más aislados, digámoslo así, también hay otros espacios por si quieren reservarlos para eventos, para cumpleaños, para alguna boda, para aquí, para allá, para quienes quieran hacer ahí alguna celebración, pues también lo pueden hacer. Pero para los que les gustó, Tulio, te ves ahí todavía. Editor, tomémosle una foto. Para las personas que les gustó demasiado el lugar y quieran pasar la noche, pues les cuento que también hay opción de cabañas como esta que ven por acá. Se la voy a mostrar rápido. Tenemos una cama por aquí, una lamparita de noche. Por aquí cuenta con bastante decoración, un espejo, un cuadrito. Ufa, va. Excelente. Por acá tenemos un camarote para que duerma la bendición 1, la bendición 2 aquí. Por aquí igual hay una mesita para poner las cosas, una refri, un lavamanos. Por acá tenemos el aire acondicionado, que es importantísimo para que duerman bien riqui. Por aquí unas plantitas decorativas. Una mesita por acá. Me imagino que por aquí está el baño 1. Y por acá creo que estaría el baño 2, si no me equivoco. Ah, no, aquí está la ducha, ¿ves? Tío Frank, ¿cuánto cuesta esta habitación? Pues esta que ven ahorita en pantalla es para 4 personas y tiene un costo de $85. Y bueno, ahorita que les iba a mostrar la segunda cabañita, me encontré con este mini parquecito para las bendiciones. Tiene este volado giratorio. Uf, aquí ya me...
Ustedes echan un juguito de tamarindo peligroso, pero aquí igual está ¿qué es este volado? ¿Qué es este chunche de aquí? Como un mocito. Por acá tiene unos columpios y por allá tiene otras atracciones más que me parecen increíbles. Y a la par de este mini parquecito para las bendiciones tenemos otra piscina que esta tiene un tobogán. Que bueno, aprovechando que vamos en camino, creo que me voy a tirar. Nunca vayan a andar. Si van así, que van demasiado rápido. La gente en el canal va a decir que nunca nos subimos a uno de estos. No, bicho, pero si se suben a eso, llegan a un punto en que van así. Ya es mejor. Van demasiado rápido. Sí, peligroso. La siguiente cabaña que les iba a mostrar, pues bueno, es esta que ven por acá, que está justamente a la par de la piscina, así que la van a tener a unos cuantos pasos. Vamos a adentrarnos un poquito para mostrárselas rapidito. Les cuento que esta también es para 4 personas, pero tiene un costo de $100. Cuenta aquí también con aire acondicionado. Por acá tenemos una camita, ¿verdad? Una cama un poquito más grande en esta área que ven por acá. Por acá tenemos un pequeño espejo para que se peinen en la mañana. Por acá la respectiva ducha. Aquí tenemos el inodoro, el lavamanos. Y esta pues tiene algo extra que la otra no tiene, y es que aquí arriba tiene como una pequeña terracita para que ustedes se vengan a dar un relax. Por acá tenemos una mecedora, más sillitas por acá y mínimo unas hamaquitas para que se relajen y se duerman toda la tarde. Igual aquí hay un pequeño lavamanos, una refri pequeñita igual para que pongan los juguitos para que estén heladitos todo el día. Siguiente habitación, chicos, esta es para los tortolitos del grupo, para la pareja. Miren, esta es para 2 personas, tiene un costo de $45, pero la desventaja vendría siendo que esta es como una cabañita más natural. Le va a tocar dormir así con la ventana abierta porque no tiene aire acondicionado, pero el precio siento yo que está bastante cómodo. Aquí tenemos la ducha, aquí el baño, como en todas las habitaciones, aquí un espejito bien bonito, así que bueno, para los que quieran ahorrarse un poquito, siento que está excelente. Siguiente cabaña, chicos, esta es para 4 personas, es casi similar a la que les enseñé, pero lo que varía son unos detallitos. Miren, tenemos una cama por aquí, otra camita por acá, aquí un espejo bien bonito, el aire acondicionado indispensable. Por acá tenemos el inodoro, la ducha por aquí, y esta también cuenta con una pequeña terracita en la parte de arriba que igual a la anterior me imagino que debe tener algunas hamaquitas, algunas sillitas. Vamos a ver por acá. Cabalito. Para los que se preguntan, esta también tiene un costo de $100 para 4 personas. Pero yo sé que en el grupo de amigos, en el grupo de familia, siempre hay alguien que le gusta la party. Tío Frank, ¿qué pexa? ¿Dónde nos has traído? Pues les cuento que el lugar también cuenta con un pequeño bar, que quizás como primeras impresiones al lugar se mira como bien country. Aquí tenemos unas mesitas, por aquí unas estatuas de un señor que se quedó dormido. Aquí tenemos otro bolo que es... no, ha de haber pasado aquí unos 3 días en el bar, pero aquí lo recibimos con amor y cariño. Por acá tenemos más mesitas por aquí. Y bueno, me comentan que el bar no lo abren todos los días, ojitos con eso, solamente lo abren de jueves a domingo. Se ve que tiene bastante variedad de tragos, un juguito exótico por aquí, un tic tac por acá, Tito's Finlandia, Absolut Vodka. No, hombre, aquí cuidadito, chicos, no voy a hacer, se me desquicien un poco. Y me imagino que esta pantalla que ven por acá es para poner algún partidito, algún mascón, así que no, hombre, se pone bueno el bar, bicho. La última opción de hospedaje que les quería mostrar es esta cabañita que ven por acá. Esta es ideal para 2 personas. Tiene aquí una camita donde pueden hacer lo que ustedes quieran. Como por ejemplo hacerse un masajito. Nada más. No se me estén yendo por el camino que no es. Por aquí tenemos un aire acondicionado y tiene un costo de $65. Por acá igual tenemos una pequeña mesita. Por acá tenemos un banquito en esta pequeña zona que ven acá. Y bueno, por acá tenemos lo que me imagino yo, si no me equivoco, el baño. Cabalito aquí, el inodoro. Por aquí un pequeño lavamanos y por acá para que se bañen la ducha. Bueno, y sí creo que les mostré todas las opciones de hospedaje que ustedes tienen
acá en el Hostal Brizuela, así que, no hombre, mostrárselas me dio un poquito de hambre, así que ahorita les voy a estar dejando unas tomitas de pollo que hicimos por ahí y nos vamos para el restaurante. ¿Qué le pasó, Tulio Turcios? Cuidado. No, te iba a decir que faltaba una parte. Hay una pequeña tiendita. Ah, no, hombre, ¿verdad, bichos? Hay como una tiendita de souvenirs donde hay como recuerditos que ustedes se pueden llevar. Ahí hay camisetas, hay llaveros, todo lo que se imaginen. Pero incluso hay flotadores, camisas. Hay una pequeña tiendita justamente a la par donde hay sodas, hay churritos, galletas, de todo un poquito, así que de lujo. Como recomendación, bichos, si vienen al restaurante, pídanse, miren, estos son unos nachos de machaca que me comentan que no hay en otro lado de El Salvador. Así que si ustedes vienen, miren, que nombre, venga para acá. Estos de entrada, pídanos porque se sienten deliciosos. Ya casi me iba a agarrar otro, pero estoy en la dieta. Y bueno, hoy les cuento que nos hemos venido a la sección del restaurante para las personas que quieran venir a comer acá. Pues les cuento que tienen esa opción. Por aquí yo me pedí una pechuguita a la plancha. Tulio se pidió allí un churrasco. Y la Sofi se pidió ahí unos camaroncitos con vegetales, camaroncitos a la plancha, cabalito. Así que vamos a darle la respectiva probadita. Aquí tenemos el pollito por acá. Venga. Así que bueno, para que se den una idea de los precios, les voy a estar dejando el menú a continuación. Y bueno, y sí, chicos, terminamos la aventura del día de hoy. Se nos acabó la cora. La verdad me alegra que en esta zona de San Miguel hayan lugares turísticos como este. Me comentan ahí los chicos de gerencia que por lo menos en esta zona es el único lugar donde hay, un ejemplo, una discoteca. Por aquí les voy a estar dejando otra toma de cómo es la discoteca para que se den una idea de qué tan grande se pone el ambiente de vez en cuando. Y me comentaron que va a haber una fiesta el 1 de julio, si no me equivoco. Por aquí les voy a estar dejando un poquito de información por si se animan, porque me comentaban que mucha gente de los alrededores y de la zona les toca ir hasta San Miguel, o sea, hasta la ciudad de San Miguel para ir a una discoteca. Así que aquí lo tienen, aquí tienen hostal, aquí tienen piscina, restaurante, pupusas, una disco, un bar. Así que nachos, esos nachos, bichos, pruébenlo. Pero hoy sí, nos despedimos de la aventura del día de hoy. No olviden dejar su like y suscribirse. Y déjenme aquí en los comentarios, ¿conocían ya ustedes este lugar, el Hostal El Edén de Brizuela, aquí en Nueva Guadalupe? Lo voy a estar leyendo, así que hoy sí, pórtense bien y como siempre digo, nos vemos en la próxima. No olviden dejar su like y suscribirse. Y déjenme aquí en los comentarios, ¿conocían ustedes ya este lugar, Hostal? ¿Cómo se llamaba? El Edén Brizuela. ¿Conocían ustedes el Hostal de Brizuela aquí en San Guadalupe? El Edén Brizuela. En Guadalupe. Déjenme aquí en los comentarios, ¿conocían ustedes este Hostal de Brizuela? Así va. El Edén Brizuela. El Edén. Déjenme aquí en los comentarios, ¿conocían ustedes este lugar, el Hostal de Brizuela? Hostal El Edén Brizuela. Ah, va. Pero déjenme aquí en los comentarios, ¿conocían ustedes, chicos, este lugar, el Hostal de Brizuela? El Edén Brizuela. ¿Y por qué no decía el Edén? ¿Y qué me falta?